Bueno, acá, este ejercicio estaba bien planteado inicialmente, después se me hizo un planteo, yo lo corregí en ese momento, y después, en algún momento, se me vuelven las ideas a la cabeza y dije, ese ejercicio está mal planteado. Fíjense, hay que corregir esto, porque esto es lo que quedó. Actividad de cloruro por actividad de protón es actividad iónica media del ácido clorhídrico elevada al cuadrado. Y como está elevada al cuadrado, esto es cuarta. Acá. Acá me queda elevado a la cuarta. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Sí, profe. Porque yo lo tenía bien, se me hizo como, a ver, profe, fíjese, y en el resulta que en el fíjese, bueno, no era así, ¿no? Pero no importa, ahora lo corregimos. Eso es lo que les quería decir. Quiero saber si alguien entiende de lo que estoy hablando. Profe, se me cortó, no escuché qué había Bien, pasado. es así. Cuando yo presenté este ejercicio, bien, y planteamos el potencial de celda en función de la reacción de oxidación-reducción, el Q de oxidación-reducción me quedaba actividad de la hidroquinona, fugacidad del mercurio, del cloruro mercurioso, actividad de la quinona, actividad del cloruro al cuadrado, actividad del protón al cuadrado, ¿ves que viene de acá? Sí, eso sí, profe, la entiendo. Por actividad del mercurio elevado al cuadrado. Bien. Todas estas actividades son, o sea, las de la quinona, hidroquinona, la actividad del mercurio son unitarias porque son líquidos o sólidos puros. La fugacidad del cloruro mercurioso, si no me dice nada, está saliendo el cloruro mercurioso, gas, a la presión de una atmósfera. Y acá, la actividad del anión cloruro por la actividad del protón es la actividad iónica media del ácido clorhídrico elevada a la cuarta, al cuadrado. Eso es por definición. O sea, porque esto es la actividad del protón por la actividad del cloruro es la actividad iónica media del ácido clorhídrico elevada a la cuarta, al cuadrado, la tengo a la cuarta, discúlpenme. Y como a su vez eso está elevado al cuadrado, me queda que la actividad iónica media está elevada a la cuarta. ¿Sí o no? ¿El resto entiende? Porque esto se suscitó en la clase pasada. Chicos, ¿me entienden lo que les estoy diciendo o no? Sí, profe. La Yo no mayoría. entiendo eso de a su vez. Ese 4 no sería del no. No. Mira, este 2 y este 2, que es actividad de cloruro al cuadrado y actividad de la plata al cuadrado, viene del coeficiente estequiométrico de tu reacción de oxidación-reducción. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, si yo después, eso es por un lado, si por el lado digo actividad del protón por actividad del cloruro, es actividad iónica media del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Y como estas actividades acá están elevadas al cuadrado, entonces, ¿qué me queda? La actividad iónica media del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Al cuarta. Sí, Aldana, pregúntame. No, perdón, profe, toqué sin querer. Ah, bien. Perdón. ¿Quién me había dicho que no entendía lo de la cuarta esta? ¿Entendiste? ¿Me Yo, entendiste profe, ahora? pero ahí ya entendí ahora. Bien. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo hice? ¿El resto entendió? Sí, profe. Bien, y lo voy a grabar. Yo de ejercicio Sí, decime. quería consultarle en cuanto a las reacciones. ¿A En la este? consigna, sí, en la consigna dan la primera de las reacciones Sí. y las otras se entiende de la parte de abajo que tenemos ánodo a la izquierda Y cátodo a y la después, derecha. claro, pero no entiendo esa parte, sí, no entiendo. Esto es esto. Porque este es también el de hidroquinona con el cátodo es de oro. Y vos vas a tener quinona e hidroquinona. Esto es un más, pareciera ser, aunque la quinona y la hidroquinona son materiales que se utilizan para materia prima, para el agua oxigenada, hay un método de obtención de agua oxigenada a través de quinona e hidroquinona,
¿ves? Acá la hidroquinona la tenés sólida y está en un ambiente de ácido clorhídrico. O sea, en este caso, lo que tenemos es que tanto el ánodo como el cátodo, ambos comparten el mismo electrolito que es el ácido clorhídrico acuoso. Hacia un lado tenés el ánodo con su reacción de mercurio, cloruro mercurioso, ácido clorhídrico, que era el electrodo del metal, sal insoluble del metal, y un electrolito cuyo anión es el mismo anión de la sal insoluble, electrodo de segunda especie como el plata cloruro de plata. Luego, tenés en este electrolito tanto la quinona sólida como la hidroquinona, o sea, vas a tener un cátodo de cobre y sobre ese te va a depositar la hidroquinona sólida y en algún lado vas a tener la quinona sólida en esa celda. Bien, rodeando el cátodo, cerca del cátodo de oro, en el fondo de la cuba, o puede ser, sí, no creo que sea de membrana, porque si no también podrían ser electrodos de membrana. Bien, y que te dejan pasar acá, quienes transportan la corriente eléctrica en esta celda. El protón y el cloruro son los iones que tengo que se mueven, porque fíjate que no tengo puente salino. Entonces tengo todo esto, está en la misma celda. El cátodo de mercurio, el cloruro mercurioso sólido, el ánodo, el cátodo de oro y la quinona, la hidroquinona sólida, todo en un ambiente de ácido clorhídrico. Es una sola celda esta. Genial, profe. Ahora sí entendí cómo lo leyó. Ah, Gracias. bueno. No, por favor. A ver qué tengo en el chat. Por eso es que no se plantea doble barra. Exactamente. Por eso la doble barra se plantea cuando yo tengo dos celdas separadas. La doble barra generalmente, chicos, o sea, en una celda electrolítica no debería tener doble barra. A veces hay bibliografía que la presenta. ¿Por qué tengo doble barra en la celda galvánica? Porque cuando se produce la reacción de oxidación-reducción, si yo no tengo el puente salino, no circula la corriente. No hay circulación de corriente si no tengo el puente salino. Si ustedes se acuerdan de química general, habrán hecho en el laboratorio un práctico donde han puesto, no sé, un clavo de hierro en una solución de ácido nítrico o de sulfato de cobre. ¿Han hecho algo de eso? Sí, profe, me parece que sí hemos hecho. ¿Alguna reacción de oxidación-reducción han hecho en el laboratorio en química general o en inorgánica? Si han hecho, si no han armado una pila, pero si han visto una reacción de oxidación-reducción, o sea, poner, por ejemplo, una varilla de zinc en una solución de sulfato de cobre o plata en ácido nítrico, por ejemplo, para que se me deposite cobre y se disuelva la plata, se produce la reacción de oxidación-reducción, pero si yo lo hago en un vaso de precipitado, no circula corriente. Tengo que tener otro vaso de precipitado, donde me ocurra otra reacción o sea, en una se me va a oxidar. O sea, esa reacción de oxidación-reducción la tengo que como separar en dos fases, no sé si me entienden. Ay, ¿saben que les voy a buscar una imagen que tengo de primer año, les parece? Bueno, profe, igual sí se entendió. ¿Se entendió? Ah, bueno. Sí. Bien. Porque el tema de la doble barra, entonces viene eso, en las baterías o celdas galvánicas para que haya circulación de corriente, ¿en dónde? En el electrolito. Porque, ¿por dónde circula la corriente si no por fuera? Por el cable que conecta los electrodos, y ahí lo que se mueven son los electrones. Acuérdense, los electrones en el sólido me transportan la corriente y en el líquido son los iones, los cationes y aniones. Bien. Profe, Sí. tengo una duda yo en ese ejercicio de por qué los coeficientes estequiométricos del protón y del neutrón son 1. O sea, ¿no nos tendría que sacar de la reacción global? De acá son 2, del protón
¿Y el cloruro acá? Son 2. Sí, pero abajo cuando No, plantea, no, cuando vos, porque el ácido clorhídrico, como electrolito, se te va a disociar dando un protón y un anión. No tiene nada que ver. Una cosa es la reacción química y los coeficientes estequiométricos que salen de la oxidación-reducción, y otra es cómo en realidad se disocia el ácido clorhídrico. Si vos pensás un beaker con una solución de ácido clorhídrico, ¿qué iones te imaginas en solución? A ver, en serio te estoy preguntando. ¿Todos los iones? sería Sí, dale. protón y cloruro. Y algo de oxidrilo, porque acordate que el Claro. agua algo se Sí, disocia. O sí, sea, sí, sí. protones que van, bien. O sea, anión cloruro, anión y protón y oxidrilo. Están, el anión cloruro y el protón tienen carga +1. Y cuando vos pensás en el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico se disocia dando el protón y el anión. Esto no me importa cuánto tenga, la disociación del ácido clorhídrico es 1,1. Esto surge porque acá tengo este electrodo de cloruro mercurioso frente a este de hidroquinona. A lo mejor tenía este de cloruro mercurioso, lo tenía frente a otro, al de hidrógeno, o no, porque también voy a tener 2 electrones, o algún otro que tuviera 3 electrones, ponele, en la reacción de reducción. Tendría que haber multiplicado y el intercambio hubieran sido 6 electrones, y acá hubiera tenido coeficientes 6 y 6. Pero eso es de la reacción química, que no tiene que ver a cómo está disociado, ¿me entendés? Sí, profe. ¿Me entienden, chicos, el resto? Sí, profe. Eso de los coeficientes son para de solución iónica, tenemos que ver A ver, una cosa dónde es vienen cómo los se iones. es que una cosa es cómo se disocia una sal, un hidróxido, un ácido en una solución acuosa, y otros son los coeficientes estequiométricos que me quedan a mí cuando yo planteo la reacción de oxidación-reducción. Estos coeficientes estequiométricos, ¿dónde van a influir? Acá, en la K o el Q de oxidación-reducción. Luego, si yo tengo que plantear acá como actividad iónica media, entonces pienso, a ver, ¿cuál es el electrolito que tengo? El ácido clorhídrico. ¿Cómo se disocia? Entonces me vuelvo a soluciones iónicas y disocio el ácido clorhídrico como un electrolito fuerte que se disocia en agua 1 a 1. ¿Ven la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, profe. Pero, ¿quién me habló recién de los varones? Yo, profe. No, decime el nombre. Federico. Federico, ¿me entendiste? Sí, sí. Bien. Gracias. No, no me digan gracias, quiero que me entiendan, nada más. Si no, trato de explicarlo de otra forma. Profe, ¿y siempre va a ser un electrolito fuerte? ¿O hay algún caso en el que pueda ser que no? Electrolito débil lo hemos visto en soluciones iónicas. Claro, pero en este caso que, No, por ejemplo, nos no, dan la condensación. sí, podés tener. No es el caso que vamos a trabajar nosotros. Sí, por supuesto. Por Ah, bien. supuesto, porque, a ver, hay muchas medidas potenciométricas que se hacen con ácidos débiles y bases débiles para lograr ver el punto de equilibrio. No sé si se acuerdan de química analítica. ¿No han hecho las curvas potenciométricas así? Tengo tantos mililitros de una solución, la voy neutralizando, y eso no Sí, han hecho. profe. Bien, pueden tener fuerte y débil. Bien. ¿Qué otra cosa? Profe, yo tengo una duda en el ejercicio 7. ¿De este? ¿De esta? Sí. Bien. Bien. Déjame que lo busque. Listo, acá está. ¿Este? No, creo que no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice una celda de conductividad se llena con, así empieza. ¿Será el último, el 8? Es el que tiene. Sí. Ah, es de soluciones iónicas.
lo que está diciendo, me parece. No de electroquímica. Sí, entonces, player. entonces son los problemas. Ah, no, profe, sí es ese, perdón. No, ¿Cuál? sí es, me confundí. Para la siguiente celda de cobalto y zinc. Sí Bien. es. Bien. Vamos a este. ¿Cuál es la duda? Veamos. En una parte ¿Mm? plantea el coeficiente de actividad, Sí. A que ver, sería iónico medio. discúlpame. Creo. Estás viendo acá la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bueno, decime dónde. Es un poco más abajo, me parece. Bien. ¿Acá? Porque ahí termina. Un poquito más termina, pero no tengo más nada. Sí, ahí. Bien. Donde está el gamma del cobalto y zinc, no entiendo por qué Acá y solo acá. multiplica por la... Sí, Acá. en los dos es lo mismo. Bien. Solo multiplica por la carga del catión sería, y no entiendo por Sí. qué no multiplicamos también por la del anión. A ver, porque esto es una... no es un acercamiento. ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Lo que estamos haciendo... Aproximación. Ay, Dijo, gracias. Lo expliqué en la clase pasada. Esto es una aproximación a Lewis. ¿Qué dijimos? O sea, según a Lewis, a la ecuación esta de, ¿cómo se llama? De Debye-Hückel. La ecuación de Debye-Hückel me da el coeficiente de actividad iónico medio, ¿sí? O sea, donde tengo un catión y un anión, y como bien todos saben, no puedo tener en una solución un catión sin un anión como contraparte, porque la solución es neutra, ¿bien? Por más que tenga aniones y cationes disueltos, la solución es neutra. Ahora bien, años A, y lo sigo haciendo para esto, hago una aproximación de decir, utilizo la ecuación de Debye-Hückel porque acá cuando yo escribo la ecuación de oxidación-reducción, me queda en función de la actividad del zinc más 2 y del cobalto más 2. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una aproximación del cálculo del coeficiente de actividad para el cobalto más 2 y para el zinc más 2, utilizando, como bien vos decís, solamente la carga del catión más 2 para el cobalto y más 2 para el zinc. Sí, es una aproximación, pero cuando calculo la fuerza iónica para uno y otro, utilizo tanto el catión como el anión, porque el enunciado me dice que yo en solución tengo esto. Calcular el potencial inicial para que circule corriente, y los cationes se obtuvieron de las sales sulfato de cobalto y sulfato de zinc. ¿Bien? Son dos sales que se disocian, ¿ves? 1 a 1. Acá yo lo hice solo con el sulfato de... No, esta es la reacción general. Esto tiene que venir acá abajo. Esta es la reacción general de celda. Pero si vos acá tenés sulfato de zinc, ¿no es cierto? Ay, ¿qué es? Sulfato de zinc, ¿cómo se disocia el sulfato de zinc? ¿Cómo? Zinc 1 a 1 más, también. claro, zinc más 2 más el sulfato, menos 2. Es 1 a 1. Bien. Bueno, vos sabés cómo es. Yo estaba escribiendo acá. Entonces, la concentración que voy a tener del catión zinc va a ser igual a la concentración del catión cobalto, del anión cobalto. ¿Sí? ¿O no? O sea, perdón. Ay, discúlpame, estoy muy distraída porque tengo un problema como grande y me está sacando de eje. Tengo la solución sulfato de zinc, y como es 1 a 1, entonces la concentración del catión zinc y del anión sulfato son iguales. Por cada mol tengo un mol de catión y un mol de anión. Entonces, como me dice que de catión la concentración es 3,75 por 10 a la menos 4 molar, considero que el sulfato también tiene esa concentración. Eso para el sulfato de zinc que está en una celda.
pero el sulfato de cobalto que está en la otra celda, y que también es una sal 1,1, entonces si esta es la concentración del catión cobalto más 2, la del anión sulfato menos 1, sulfato menos 2, es igual 6,4 por 10 al menos 4. Como estas dos celdas están separadas, porque aparece la doble barra, entonces calculo una fuerza iónica para una y una fuerza iónica para otra. Un coeficiente para el cobalto, un coeficiente para el zinc. Una actividad, o sea, cobalto más 2 y zinc más 2, ¿me entendés con eso, no es cierto? En eso me Sí, sí. Bien. Una actividad para el catión zinc más 2, una actividad para el cobalto más 2, y entonces le aplico la celda, pero como una aproximación lo hago. ¿Sabe qué? No entiendo, profe, porque, por ejemplo, no sé bien en qué ejercicio, pero, por ejemplo, teníamos ácido clorhídrico, que también se disocia 1 a 1. Hicimos todo como un mini desarrollo que hacíamos que al final el coeficiente de actividad iónico medio terminaba siendo Sí, igual pero al de acá los protones. está bien, pero estaba planteada, te quedaba ácido clorhídrico en la reacción, y acá tengo la reacción iónica, no la reacción global molecular. No le puse los aniones sulfatos de un lado y del otro, porque si no sería cobalto sólido, sulfato de sulfato de zinc más cobalto acuoso y, no, cobalto más 2, sulfato de, perdón, cobalto sólido, sulfato de zinc, sulfato de cobalto más zinc. Depende cómo está escrita la reacción. Acá está escrita la reacción iónica. Allá teníamos en la iónica ya me quedaba el ácido clorhídrico. Acá en la iónica los aniones sulfatos no están, porque no les pasa nada. Esa es la diferencia. No sé si me entendés. Eso último no, profe, me perdí. Sí, ¿en qué ejercicio teníamos el ácido clorhídrico? No sé Concentración. si era el 1, no me acuerdo. ¿De soluciones ahí me- iónicas o de electroquímica? No, era uno de electroquímica que no teníamos, o sea, que hacíamos más o menos lo mismo, pero considerábamos el coeficiente de actividad iónico medio igual que el del cloruro o el protón. Algo Claro, así pero era. porque mi electrolito era el ácido clorhídrico. Y cuando yo planteaba la reacción, y en el 1, Sí, creo que era el 1. claro, acá en el ejercicio 1, porque mira, ¿por qué? O sea, pero acá sacaba esto, no, ¿era en este? No, porque en este teníamos la concentración de ácido clorhídrico. Me parece que era en otro que decíamos, nos da el pH, pero nos quedaba cloruro también acá en la ecuación de óxido-reducción. Eso es lo que yo te digo. Seguramente Creo la que que sí es en este, porque ahí dice, claro, ahí dice coeficiente de actividad del protón por la molaridad del protón y lo estamos igualando después abajo al coeficiente iónico medio del ácido clorhídrico al Y cuadrado. si es eso, y si el coeficiente del protón por el coeficiente del cloruro es el coeficiente iónico medio del ácido clorhídrico, y la molalidad del protón por la molalidad del cloruro es la molalidad iónica media del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Pero eso es por definición. Si yo tengo como electrolito ácido clorhídrico, la actividad del protón por la actividad del anión, la actividad del protón a la 1 por la actividad del cloruro a la 1 es la actividad iónica media del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Esto es así por definición de actividad iónica media y de coeficiente de actividad iónica media. Sí, Además, perdón, yo Profe, es en el 3, me acabo de fijar. bien. Acá. Porque tenía acá. ¿Por qué? Porque acá tenía el coeficiente de actividad iónico medio del ácido clorhídrico y la reacción que tenía solamente, por eso hicimos la aproximación, la reacción que tenía, bien, era la del cátodo, donde solo tengo el protón. Y yo tengo actividad iónica media del clorhídrico, no del protón. No tengo actividad del protón.
Entonces dije, Claro, y ahí la consideramos como igual ahí a la del- consideré igual, y esa consideración no la hice abajo, en el 7. ¿Y yo podría hacer esa consideración en el 7 o no? ¿O estaría mal? Decir que la actividad del cobalto es, y te quedaría que la actividad, pero no tenés, En realidad quedaría lo mismo, pero la no, pero lo que diferencia pasa es que no tenés la actividad iónica media. en el 7, ¿no? Ah, la calculas con Debye-Hückel. Vamos al 7. Claro. ¿Le puedo mostrar, profe? Por supuesto, para que te dejo compartir. Bueno, gracias. Ya dejo de compartir. Ya está, dale. Ahí voy. Sí, sí, sí. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. ¿Podés ponerlo un poquito más El- grande? A ver, para. Sí. Yo- Lo que Ahí está. yo le digo Sí, es... ahí está. Lo estoy viendo. Sacaste eso. es acá, o sea, esto que Para. hacíamos... Para. Sí. ¿Por qué están elevados al cuadrado? Por la definición, en realidad, No, del... pero el gamma del cobalto es el gamma del anión elevado a la nu más y a la nu menos, no a las cargas. Es 1 y 1. Ah, es a la nu. Es a la nu, no a la carga. Ah, entonces acá sí sería 1 y 1. 1 y 1 y te queda el cuadrado. Claro, sí, sí. Porque es lo mismo que el Me ácido confundí con las cargas. clorhídrico. Claro. Ah, y acá el cuadrado. Ahí el cuadrado, sí. Bien. Como disocia 1, 1, entonces decís, te queda gamma iónico medio del sulfato de cobre al cuadrado igual al gamma de cobalto al cuadrado. Porque, Sí, sí, acá. sí, Ay, cuadrado en los dos. sí. Se me tildó, creo. Ahí está. No importa, tranquila. Y si haces volver con la flechita. Va a tardar un ratito. Bueno, no hay problema, no hay problema. Pero para eso, bien. Ay, dejaste de compartir pantalla. Sí, que se me salió, creo, ahí intento de nuevo. Dale. Ahí se ve. Sí, ahí tenés que poner gamma del cobalto, eso. Te va a quedar entonces al cuadrado, gamma del cobalto al cuadrado. Entonces, Y al final termina quedando así. bueno, pero por definición, si vos me ponías al cuadrado, yo te lo hubiera considerado mal, porque te digo, usted le elevó las cargas y tenía que elevarlo a los coeficientes estequiométricos, entonces está mal. Sí, sí. Por más que quede Sí, me igual. confundí. Eso es lo que pasa, eso es lo que a veces no entienden cuando yo corrijo, que dice, pero si llego a lo mismo, sí, pero conceptualmente está mal. Ahí está bien, queda igual. Entonces, ¿vos qué decís? Pero al gamma, ese es el gamma, yo, no. Pero, está bien. Para mí sería el gamma iónico medio ahí. Sí, es con la fórmula del gamma iónico medio. ¿Qué diferencia de valor tenemos entre uno y otro? No, Y, es y hay que sacarle el 2. poca la diferencia. Bueno, pero Claro, mira, o sea, la diferencia no. sácale un 2. Ay, espero que... O sea, el resultado final nos queda prácticamente igual, pero no sabía si estaba mal hacerlo así o no. Son dos aproximaciones distintas. Son dos aproximaciones distintas. Si hago esto, entonces, ¿sabes qué haría yo? Plantearía, como tengo toda la reacción de oxidación-reducción
me iría arriba y no plantearía solamente la iónica, sino para que se entienda, plantearía el sulfato, o sea, acá, como que te Eso. queda al final, acá. Sulfato de zinc más cobalto sólido igual a zinc sólido más sulfato de cobre. ¿Bien? Entonces en tu Q va a ser la actividad iónica media del sulfato de cobalto y del sulfato de zinc. O sea, plantearía una global de esto. Le tendrías que poner, ves acá, andate a donde dice FEM de celda igual a FEM de zinc más FEM de cobalto, acá, a tu reacción de óxido, tu reacción de óxido-reducción, que dice zinc más 2, no te subas, acuoso, más cobalto sólido. Si vos este zinc más 2, ¿cuál es el? A ver, si hay un zinc más 2 y un cobalto más 2, ¿dónde está el anión? O sea, ustedes lo que tienen que pensar es que cuando esta es la reacción de oxidación-reducción planteada en forma iónica, como el método del ion-electrón. Ahora, si la hago molecular, tengo que ponerle sulfato al zinc más 2 y sulfato al cobalto más 2, para tener sulfato de zinc y sulfato de cobalto. Porque si tengo cation, tengo anión. ¿Entienden o no? ¿Puedes dejar de compartir un ratito? Y yo lo que hago es abrir un Word. Profe, ¿no tiene nada que ver el puente salino que está acá? O sea, ¿no estarían en dos, no sé cómo se dice, cubas, Sí, creo, dos distintas? celdas, por supuesto. ¿Pero qué tiene que ver? Tengo un sulfato que tiene una concentración en un puente, en una cuba, y otro anión sulfato de otra concentración en otra cuba, unidas por un puente salino. Claro. Ahí dejo de compartir. Dale. A ver, déjenme ver si puedo. Primero, les voy a abrir un Word. Voy a abrir un Word y les voy a compartir eso. ¿Entienden lo que les digo, que tengo siempre un contraión? A eso, profe, sí lo entiendo, pero no entiendo después qué cambiaría con eso, del planteo de ese ejercicio. Porque vos tenés esto. Yo tengo zinc, el zinc era el que se reducía recién. Bueno, supongamos que el zinc era el que se reducía, ¿no? Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, bien, gracias. ¿El zinc era el que se reducía? Sí. Bien. Sí. Zinc más 2, acuoso, más 2 electrones, que daba zinc sólido. Bien, zinc sólido. Y teníamos entonces el cobalto sólido que se oxida y me da el cobalto más 2 en solución acuosa más 2 electrones. Entonces, la reacción global iónica, la global es el zinc más 2 acuoso, ¿sí? Más el cobalto sólido, más el cobalto sólido, que da zinc sólido, más cobalto más 2. Porque los 2 electrones se me van. Ustedes ven, a ver, hay una cosa. Esto era una celda galvánica que estaba dividida en 2 semiceldas. O sea que en una parte de mi celda yo tengo un electrodo de zinc sólido en una superficie, en una solución de sulfato de zinc, unido por un puente salino a otra semicelda donde tengo un electrodo de cobalto sólido dentro de una solución de sulfato de cobalto. ¿Eso se lo imaginan? Sí, profe. Esto es la oxidación, la reacción de oxidación-reducción en términos iónicos. En términos moleculares es este. Sulfato de zinc acuoso más cobalto sólido, que les da
zinc sólido más sulfato de cobalto acuoso, donde cada uno de esta solución de sulfato de zinc, bien, si este se reduce está en el cátodo, y esta solución de sulfato de cobalto, como el cobalto se oxida, está en el ánodo. O sea, esta reacción es la misma que esta. Lo único que hice fue ponerle los aniones a cada una. Entonces, si quieren, pueden decir, el potencial de celda es igual al potencial estándar de celda menos R por T dividido N por F, todo eso por el logaritmo natural de, y ahí sí podría poner actividad iónica media del sulfato de zinc. ¿Me siguen? No, perdón. ¿De quién es la actividad iónica media? De La de sulfato de cobalto. Y ¿No es después, cierto? sí, la Dividido, base tendría que ser otra, la actividad del sulfato de zinc, ¿no? claro, Tendríamos que- actividad iónica media del sulfato de zinc. La diferencia de los resultados es baja, pero si la escribo iónica, planteo la actividad iónica, y si la escribo molecular, planteo la actividad iónica media. ¿Me entienden? Sí, igual así lo entendí mejor cómo se planteaban después, cómo Bueno. se desarrolla el ejercicio. Porque es para que, a ver, ¿para qué? Para que entiendan cómo funciona, cómo son las celdas. Porque si yo en el parcial les digo, esquematice la celda, ¿qué dibujo me hacen ustedes? Haga un dibujo, esquematice haga un dibujo de la celda, de esta celda. ¿Cómo sería un dibujo de esta celda? A todo el curso le estoy preguntando, ¿eh? No solo... Dos recipientes unidos reci- por el puente salino, en un recipiente sulfato de zinc. Sí, a ver, lo estoy haciendo. Vos me decís y yo lo estoy haciendo en un papel. Tengo un recipiente, dos recipientes, un puente salino. En uno tengo sulfato de zinc. Ese sulfato de zinc es acuoso. ¿Está Sí. disociado o sin disociar? Se disocia, necesito los Perfecto. O sea que lo que voy a tener son cationes zinc más 2 y aniones sulfatos. Sí, ¿Bien? Bien. En esa solución, ¿qué tengo? ¿Un electrodo de qué? de zinc, Sí. Bien. La otra celda, ¿qué tiene? solución de sulfato de cobre, Cobalto. cobalto, sí, perdón. Disociada, ¿no es cierto? Sí, Bien. Bien, disociada. Entonces tengo sulfatos menos 2, cobalto más 2. ¿Qué más? el ¿Tiene puente salino, Sí, ya me dijiste, ya le puse. ¿Tiene electrodo? sí, ¿Cuál es? De cobalto. Sí, señorita, es una chapa o una barra de cobalto, sólido. ¿Y qué más? y los electrodos están unidos por el voltímetro, y ya dijimos el puente salino, o sea, Por el voltímetro, ¿y qué entra y sale al voltímetro? Y se agarra los electrodos. El cable. sí, para que pase la corriente. Listo, ya está. Ay, pero ¿cómo les costó? Eso es esquematizar una celda. Yo con lo que vos me dijiste me hice el dibujito de la celda y me salió bien, está bien. Para el parcial, Profe, yo no me imagino, ¿cómo? disculpe, cómo poner los electrodos ¿Cómo suponer los electrodos? Porque en el dibujito. como una chapita. A ver, Listo. Sí, ¿viste? creo que ya está. Sí. ¿Tenés algún libro de química general en tu casa? ¿Te quedó algún apunte de química general? Sí, supongo Bueno, que sí. bueno,
la pila, o busqué la pila de Daniel en Google, chicos. O sea, ¿cómo dibujo una celda galvánica? A ver, el esquema de la celda de Daniel, o de la pila de Daniel, que es la de cobre, sulfato de cobre, zinc, sulfato de zinc, que cuando los conectas mide 1,1 voltios. En lugar de tener cobalto, tiene cobre más 2. Y la celda es como la describió tu compañera. Entonces, en el parcial va a ir, esquematice la celda. ¿Bien? Celdas simples, por supuesto. Porque hay celdas que son más complicadas, como la de la quinona, hidroquinona, donde los sólidos se depositan en el fondo y hay que estar sacándolos. Eso ya es más complicado. Pero esto si es una celda así de simple, les voy a pedir el dibujo. Porque si no tienen la celda en la cabeza, ¿cómo hacen que funcione la celda? Profe, Si no, sí, yo tengo una duda con eso que planteó ahí. dale. Por ejemplo, si yo la plantearía de forma iónica, Sí, como la... como lo hicimos en el O mapa. sea, claro, Sí, me quedaría igual porque el coeficiente iónico medio del sulfato sí, de porque es cobalto es igual al... 1,1. Claro, Porque es eso. 1,1. El problema es cuando no es 1,1. La sal o el electrolito que estés usando no se te disocia 1,1. No, no, claro, eso le quería preguntar, si era lo mismo. No, si no fuera así, yo ya te tendría que dar un valor para que vos lo tomes. No, 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 claro, pero es lo mismo. En este caso es el mismo, el coeficiente iónico medio del Que el- sulfato de cobalto que el que al- del ion cobalto. Exactamente, porque el Ah, bien. electrolito se disocia 1,1. Sí, sí, sí. Era Por eso. eso lo hicimos, no, por favor, lo hicimos lo mismo con el ácido clorhídrico, ¿viste? En el problema 3. Sí, sí, sí. Bien. Al disociarse un ácido, un hidróxido o una sal 1,1, siempre me va a quedar que la actividad o el coeficiente de actividad iónico medio va a ser igual al coeficiente o del catión o del anión, o la actividad del anión o del catión, ¿sí? Porque es 1,1, si hago los reemplazos en la fórmula. Entonces, les voy a pedir que me dibujen una celda. Así que yo que ustedes me vuelvo a un libro de química analítica o a un libro de química general, no importa, para que vean cómo están unidas y vean cómo sale, porque yo me imagino acá, ¿quién se oxida? El cobalto. Entonces yo me imagino ese pobre ánodo de cobalto cada vez más fino, más fino, más fino, más chiquitito, porque se le van saliendo, el sólido se va desintegrando, porque los átomos de cobalto van pasando a solución como cobalto más 2. Y en la solución que tiene el zinc más 2, cada vez tengo menos cationes zinc y el cátodo de zinc cada vez se me hace más grueso. ¿Por qué? Porque voy depositando zinc sólido. Y eso va a hacer que cada vez circule menos corriente, que cada vez el potencial sea más chico, hasta que en un momento o se me disolvió todo el ánodo o no me quedó zinc más 2 en la solución y se me paró la reacción. ¿Entienden lo que les digo? Y esta es una simple celda galvánica, sin ninguna complicación de sobrepotencial, que ya dijimos. Si es una celda galvánica, el potencial que voy a medir es positivo, y los sobrepotenciales se los voy a restar porque este era el teórico, y me va a dar, la celda nunca tiene un rendimiento del 100%, entonces restarle los sobrepotenciales es como calcularle aproximadamente el rendimiento a la celda. O sea, no, el rendimiento sería la FEM teórica sobre la FEM real. Pero pienso en esos términos. La FEM real que me va a entregar una celda galvánica es menor a la teórica. O sea que al potencial de Nernst le resto el I por R, le resto el sobrepotencial catódico, le resto el sobrepotencial anódico. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una duda Sí. de lo mismo. Sí. El potencial estándar que uso en la ecuación de Nernst es el mismo que veníamos usando siempre, ¿sí? Sí, el potencial El del- estándar de reducción que sacas de la tabla. Ah, ¿no le subió el ingeniero Macaño? Sí, sí lo subió, profe. Ah, Sí, bien. profe, eso voy a la Bien. tabla. Porque el otro día le hablé por teléfono, le mandé mail, le mandé WhatsApp, algo le debe haber llegado. O sea,
El teléfono no lo atendió porque siempre está haciendo mil cosas, pero de algún lado le llegó. Bien. Esa tabla, que son todos potenciales de reducción, ¿no sabes? La tabla esa son los potenciales estándar. ¿Qué quiere decir estándar? Que cuando se midió, la presión era de una atmósfera, la temperatura de 25 Celsius, y que todos los iones están en una concentración 1 molar. El potencial de reducción estándar para el zinc, ¿cuánto vale? El potencial estándar para el zinc. Tengo otro. ¿Alguien me lo puede decir? ¿No es menos 0,76? Me parece que sí, Sí, profe, es pero voy a abrir la tabla por las dudas. Ay, está saliendo. ¿Está bien esto? Sí, tiene un par de decimales más en la tabla, pero Bueno, 7, 6, 7, 6, 7, ¿no? Ponele. Bueno, algo así. ¿Pero qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo lo que hice fue, para medir este potencial, poner al electrodo de zinc frente a ¿quién? Frente al electrodo de hidrógeno. Ahora, ¿a qué temperatura tienen que estar ambos? A 25 grados. ¿Cuál es la presión de hidrógeno en el electrodo de hidrógeno? Una atmósfera. Actividad del ácido clorhídrico 1 o concentración 1 molar, decían ustedes en primer año. Entonces acá es actividad del zinc sólido 1 y concentración 1 molar o 1 molar de zinc más 2. En esas condiciones, el potencial que me va a medir un voltímetro es menos 0,5. O sea, el voltímetro me está midiendo la diferencia de potencial, pero como yo le asigné 0 al hidrógeno, entonces deduzco que esa diferencia de potencial es el potencial del zinc. ¿Está claro? Sí, profe. Cuando las concentraciones dejan de ser 1 molar, de zinc más 2, de cobalto más 2, de lo que sea, cuando las presiones de los gases, que por ejemplo en la reacción del hidrógeno, que tengo 2 protones más 2 electrones, que me da hidrógeno 2 gas, bien, potencial estándar igual a 0 voltios, en este caso el gas sale a una atmósfera, porque si el gas sale a 0,5, yo les pongo esto del protón, ¿no? Y pongo 2 protones, 2 electrones, y digo hidrógeno, 0,5 atmósfera, gas, o 0,5 atmósfera. Chao, tengo que aplicar NERS. Porque la FEM del hidrógeno vale 0 cuando este gas sale a una atmósfera. Si sale a 0,5, la ecuación de NERS para el hidrógeno, ¿qué va a ser? El potencial de hidrógeno va a ser igual a ¿qué, chicos? Al potencial estándar de hidrógeno, bueno, qué feo, ¿no? Menos RT dividido N por F, todo es multiplicado en F, dije. NF, multiplicado por el logaritmo de ¿qué? Si la presión acá fuera de 0,5, o sea, yo les digo que en la celda del hidrógeno se desprende por el cátodo con una presión de 0,5 atmósferas. Y o sea, tiene esta reacción de reducción. Me quedaría 0,5, ¿qué? Sería hidrógeno, P de hidrógeno, dividido actividad del protón. ¿O no? Y la Sí, actividad profe. del protón va a estar como elevada al cuadrado. Bien. Ojo con eso, ¿no? Porque les puedo dar eso. Bueno. A ver, elevado al cuadrado. Ya sea que el hidrógeno entre o salga a una presión distinta de una atmósfera, ya
a la reacción de hidrógeno le tengo que aplicar NERS, y entonces acá la presión para el hidrógeno van a ser, no sé, 0,5, 0,6, la presión que yo les diga en el ejercicio. Ojo con eso. Entonces, cuando las condiciones estándar es todo 1, fugacidad 1, presión 1, actividad 1, concentración 1. Cuando me salgo del 1, aplico NERS. Listo. Profe, Sí. consulta. Relacionado con lo que está diciendo, en un ejercicio, creo que era el 3 de soluciones iónicas, era la disociación del ácido acético, creo, y ahí dice que el coeficiente de actividad del ácido acético vale 1. Yo no entendí por qué. Dijo que era por Del ácido acético, porque del ácido acético sin disociar. Claro, pero ¿por qué? No del ácido acético disociado, porque Pero es con acordate, el estado de referencia en Reano. Y exactamente, cuando vos tenés una dilución, cuando una vos tenés solución muy diluida. diluido, gamma tiende a 1, cuando la molaridad tiende a 0, entonces eso quedaba como 1, el coeficiente de actividad de ese, entonces no lo escribíamos después. Claro. ¿Muy diluido por la concentración que nos da como dato? No, ¿Por qué? en realidad, a ver, en realidad no está diluido, con esa concentración 0,1 no es tanta la dilución. Claro. Pero la teoría de Debye-Hückel es para soluciones que son diluidas. Ah, y era para aplicarlo, claro. Entonces lo aplicas. ¿Bien? Listo. Listo. Y lo otro que le quería consultar era en el ejercicio 5 de electroquímica, no encontré en la tabla cuál sería la reacción de oxidación. Es la del carbono, pero no... ¿Carbono o cobalto con dióxido de carbono y monóxido? A ver. No, creo que es la de carbono. No, a ver, yo ejercicio 5 lo tengo acá, como que el hidrógeno, el desprendimiento de hidrógeno o deposición de zinc. Ahí les comparto pantalla. Marca. Este tengo como 5, ¿no es este? No, es el otro, el 6. No tenés esta reacción en tabla. Por eso es que Sí. se saca, el potencial de celda se saca. Lo que pasa que yo, este enunciado, yo lo cambié este año, porque dice escribe las hemireacciones. No se pueden escribir. O sea, y no tenés como comparar valores con la tabla, porque no tenés tabla. Ah, claro, no había entendido eso. No hay tabla para esto, sino que ¿de dónde sacamos los valores de FEM? De la relación de delta G con FEM, ¿te acordás? Sí. Bien, eso. No hay forma. Gracias. Profe, Sí, a ver, espera que tengo una pregunta en el chat. ¿Puede repetir a qué es igual el rendimiento de celda? Mira, el rendimiento de celda es una pregunta que me están haciendo en el chat. Me parece que se calculaba como el FEM teórico dividido el FEM real. Eso te va a dar un número menor a 5. ¿Bien? No, perdón, el FEM real sobre el FEM teórico en la galvánica. Porque el real va a ser, por ejemplo, el FEM, en una galvánica, ¿no? El FEM real va a ser igual a 0,95 y entonces el FEM teórico, o sea, el FEM de Nernst, igual a, no sé, 1,1. Entonces el rendimiento va a ser el real sobre el teórico, un número menor a 1, porque el rendimiento es menor al 100%. ¿Me entendiste, Mariela? Sí, profe, ahí lo entendí. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Profe, en ese ejercicio que no tenemos las reacciones, Sí, ¿cómo sacamos el número de electrones? y porque el óxido de cobalto. En el óxido de cobalto, ¿qué estado de oxidación puede tener el cobalto si está unido al oxígeno? +2, no le queda otra. ¿Me entendés? Y pasa cobalto sólido, elemento, 0, de +2 a 0. Y acá, ¿quién se me oxida?
¿quién cambia de estado de oxidación? El carbono. Porque aquel carbono, en el monóxido, oxígeno -2, carbono 2. De 2 a Acá 4. pasa 4, se oxidó. ¿Listo? Sí, ya lo muestro ahí, Guy. ¿Me entendés cómo lo calculé? Sí, profe. Bien. Corto acá, o sea, voy a detener la grabación acá,